Santa Teresa dijo, si tienes estas 6 cosas en casa, has sido bendecido sin saberlo. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita, tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Detente un momento y presta oído a la voz de aquella muchacha castellana que, mucho antes de ser conocida como Santa Teresa de Jesús, se estremecía de emoción al intuir que lo divino podía instalarse en lo cotidiano. Cuenta su autobiografía que una madrugada de invierno, todavía alumbrada por un candil vacilante, anotó apresurada en un trozo de pergamino una advertencia para la posteridad: si guardas 6 cosas sencillas en tu hogar, Dios convertirá tu sala en cenáculo y tu mesa en altar. Pasaron siglos, el manuscrito viajó de convento en convento, se escondió en arcones carcomidos y cruzó océanos dentro de baúles de emigrantes anónimos. Sin embargo, la promesa que contenía permaneció intacta, esperando que alguien volviera a descifrarla entre el polvo de los archivos. Imagina el amanecer en tu propia casa, la penumbra se cuela por las rendijas, el reloj de la cocina late con un tic-tac casi humano, el olor a café aún no ha conquistado los rincones. En ese intervalo silencioso, Teresa se sentiría a gusto, entraría sin hacer ruido, se descalzaría para no perturbar el sueño de los niños y recorrería los pasillos rozando las paredes con la yema de los dedos, como si buscara una corriente de gracia escondida tras el yeso. De pronto se detendría ante un objeto que probablemente consideras puro adorno, un pequeño frasco de agua bendita colocado cerca de la puerta. Para la santa, aquel recipiente era un Jordán portátil, un recordatorio de que toda existencia puede renacer cada mañana. Ella afirmaba que el agua bendita, más que ahuyentar tentaciones, abre los poros del corazón para que entre la esperanza. Cada gota que moja tu frente al salir rumbo al trabajo, al colegio o al hospital es, según Teresa, un latido líquido del costado abierto de Cristo. No es magia ni superstición, es memoria sacramental. El agua te hace volver al origen, obliga a tu espíritu a confesar que la vida es don y misión a la vez, y consagra tus pasos antes de que pises la calle convulsionada por prisa y ansiedad. La historia atesora testimonios asombrosos vinculados a este gesto. En los anales de un convento carmelita de Ávila se conserva la carta de un soldado del siglo XVII que, devoto de Teresa, llevaba consigo una ampolla de agua bendita rescatada de su casa familiar. Aseguraba que, cada vez que la rozaba antes de entrar en batalla, sentía que una paz inexplicable le protegía de los horrores del frente. 3 siglos más tarde, una madre italiana narró en su diario que rociar el Moisés de su hija con aquella misma agua traída en peregrinación curó al bebé de pesadillas recurrentes. La ciencia quizá atribuiría estas historias a su gestión, pero la experiencia interior de los protagonistas les bastó para certificar el milagro. Sin embargo, Teresa advierte que su eficacia no depende de fórmulas ocultas ni de santiguarse de manera mecánica. Importa la intención, la conciencia despierta, el deseo de convertir ese gesto en un diálogo con lo alto. Si mantienes el frasco ignorado, cubriéndose de polvo, continúa siendo simple vidrio y líquido, pero cuando lo tomas con fe viva, el agua se transfigura en puente entre mundos, la cocina humilde se vuelve ribera sagrada, y tus dedos mojados pintan sobre tu cuerpo un recordatorio de pertenencia. Tal vez hoy el ritual te parezca anacrónico. Vivimos rodeados de pantallas táctiles y algoritmos que administran cada minuto. La religión, dicen algunos, ha perdido sitio en la casa moderna. Teresa respondería que es precisamente en esta época saturada de estímulos donde más urgente se vuelve recuperar gestos que nos devuelvan al silencio fundador. El agua bendita no compite con la tecnología, la silencia, la limita, la humaniza. Te invita a apagar el celular durante 5 segundos, a cerrar los ojos y a pronunciar un gracias que suba como incienso invisible. Conviene preguntarse entonces, ¿cuándo fue la última vez que utilizaste el agua bendita consciente de lo que significa? ¿La aplicas en el dintel antes de salir o a la vuelta, cuando regresas cansado y vulnerable? ¿Has pensado en salpicar una gota sobre la factura impaga que tanto te preocupa, sobre las medicinas del anciano enfermo, sobre la carta de reconciliación que aún no te atreves a enviar? Teresa te animaría a hacerlo sin vacilar, porque, según ella, allí donde el agua toca, también toca la gracia, y donde la gracia entra, brota la paz que no depende de circunstancias externas.
Por eso este primer objeto inaugura la lista con un mandato silencioso: rescata el frasco, límpialo, llénalo de agua bendita reciente y sitúalo donde tus dedos lo encuentren cada mañana. No se trata de coleccionar amuletos, sino de recordar que lo extraordinario anida en lo sencillo. Y una vez que el agua haya empapado tu frente y tu corazón, prepara el espíritu para descubrir el siguiente signo: el crucifijo que, colgado en la pared central de tu casa, guarda secretos de protección que pocos se atreven a desenterrar. El segundo tesoro que Santa Teresa señala, oculto a plena vista en tantos hogares, es un sencillo crucifijo de madera clavado en la pared central, ese punto desde donde la casa parece latir como un corazón silencioso. Para la mística de Ávila, no era un mero adorno piadoso, sino un altar permanente que vigila y custodia cada respiro doméstico. Imagina por un momento que descorres el velo del tiempo y te sitúas en la celda donde Teresa, tras una noche de vigilia, contempla un crucifijo ennegrecido por el humo de las velas. Lo mira con ojos encendidos y confiesa en su libro de la vida que allí aprendió el amor sin medida, el que hiere y cura al mismo tiempo. El madero, escribe, es la columna donde se amarra la fe cada vez que soplan tormentas exteriores o interiores. Tras la muerte de la santa, muchos carmelitas difundieron una práctica que hoy permanece casi olvidada: colgar el crucifijo justo en el centro de la casa, a la altura de los ojos, para que todos los caminos interiores converjan en él. No hay magia ni superstición, subrayan sus discípulos, sino pedagogía del recuerdo. Cada vez que pasas frente a la cruz y alzas la mirada, tu memoria despierta de la distracción y confiesa sin palabras: soy amado, incluso cuando no lo merezco. Ese acto, aparentemente insignificante, reordena el caos mental, destierra el resentimiento acumulado y mantiene a raya las sombras que, según Teresa, se cuelan por las rendijas de la costumbre cuando olvidamos al crucificado. Los archivos teresianos conservan anécdotas fascinantes. En el siglo XVIII, un carpintero de Toledo relató cómo, después de colgar un crucifijo en la sala principal siguiendo el consejo de un fraile carmelita, cesaron de repente las discusiones amargas que desgarraban a su familia. Las crónicas no aseguran un milagro instantáneo, hablan de un proceso: cada vez que un miembro quería alzar la voz, la mirada se topaba con aquel rostro tallado en silencio y la rabia se convertía en un suspiro que pedía perdón. Un siglo más tarde, una joven viuda portuguesa confesó en carta que, al besar la cruz antes de apagar la lámpara, hallaba la fuerza para levantarse al día siguiente y cargar sola con su pequeño negocio de costura. Su testimonio concluye con una frase que bien podría brotar de la pluma de Teresa: el madero sostiene la casa más que los cimientos. Pero la santa advierte un peligro: la familiaridad vacía. El crucifijo puede transformarse en simple pieza decorativa si los ojos se acostumbran a él como quien ve un cuadro cualquiera. Por eso propone un gesto concreto: al pasar frente a la cruz, tocar con la mano el corazón de Cristo y murmurar una jaculatoria breve: Jesús, en ti confío, Señor, ten piedad de mí, dame tu paz. Así, el símbolo despierta su energía espiritual y se convierte en oración encarnada. Además, Teresa sugiere encender una pequeña vela o lámpara de aceite ante la cruz en momentos de aflicción. La luz temblorosa dibuja en la pared una sombra alargada que recuerda la promesa de resurrección: donde hay oscuridad, la cruz proyecta claridad. Hoy, en la era de la distracción permanente, la cruz central puede ser un antídoto contra el vértigo digital. Mientras los algoritmos compiten por tu atención, este madero silencioso la reclama sin estridencia, invitándote a detener el scroll infinito y clavar la vista en un misterio que trasciende la urgencia inmediata. Quizá al principio te resulte incómodo: la cruz no halaga ni entretiene, sino que interpela y cura de raíz. Pero con el tiempo, descubrirás que su presencia opera como un diapasón, afinando los afectos dispersos y devolviendo armonía a las conversaciones, a las decisiones, incluso al descanso nocturno. Pregúntate entonces: ¿dónde está el crucifijo de tu casa? ¿En un rincón olvidado, medio tapado por fotografías y calendarios, o en el centro, visible como un faro? ¿Lo miras de vez en cuando, o pasas de largo sin recordar que allí se cifra toda tu esperanza? Tal vez sea hora de bajarlo, limpiarlo del polvo, bendecirlo de nuevo y devolverle el lugar que merece. Teresa no pide grandes gestas heroicas, pide un gesto doméstico que abra un cauce a la gracia. Cuando cuelgues el crucifijo en el corazón de tu hogar,
no lo hagas para impresionar visitas, sino para recordar a los tuyos que el amor, cuando se entrega hasta la última gota, salva al mundo cada día. Este segundo punto concluye con la misma invitación que Teresa dirigía a sus monjas: contemplad y quedaréis abrazados. Coloca la cruz donde tu mirada tropiece con ella al salir y al entrar, deja que su silencio te hable más fuerte que cualquier notificación, y comprobarás cómo las tensiones cotidianas se rinden ante la lógica desarmante del amor crucificado. Alistémonos, pues, para el tercer objeto, porque tras la madera que sostiene la fe viene un pan reservado que, compartido con el necesitado, convoca a ángeles invisibles alrededor de la mesa familiar. ¿Alguna vez has reparado en ese trozo de pan que sobra después de la cena y termina endurecido sobre la encimera? Para Santa Teresa no era un sobrante sino un sacramento silencioso. Relata la tradición que, siendo priora en el convento de la Encarnación, ordenó a sus hermanas que cada anochecer apartaran un pedazo de la hogaza y lo guardaran en un pequeño cofrecillo de madera, cerca de la puerta del locutorio. Ese pan, decía, no nos pertenece, es la ración de los ángeles disfrazados de pobres que golpearán mañana al alba. Lo llamaba pan de la providencia, y aseguraba que quien lo custodiara con amor vería florecer milagros de reconciliación y abundancia donde antes reinaba la penuria. La escena se repite hoy, siglos después, en cualquier cocina, los armarios crujen, la nevera destella su luz fría, pero quizá falta ese cofrecillo humilde que recuerde la obligación primordial de compartir. Teresa entendía el pan como una extensión doméstica de la Eucaristía, un puente tangible entre la mesa del altar y la mesa familiar. Al reservarlo, el hogar se convierte en prolongación del cenáculo, y las conversaciones cotidianas se transfiguran en liturgia viviente. No hacía falta que el mendigo llegara necesariamente, bastaba la disponibilidad. La santa afirmaba que, al caer la noche, el Señor enviaba mensajeros invisibles para comprobar si había corazón dispuesto a partir su sustento. Donde hayan pan apartado, escribió, dejan bendiciones como migas de oro que solo el alma atenta puede recoger. Existen relatos fascinantes que confirman aquella intuición. A comienzos del siglo XIX, en la villa manchega de Consuegra, una viuda con 5 hijos pequeños escuchó a un fraile carmelita predicar sobre el pan de la providencia. La mujer, casi sin harina, se obligó a separar un mendrugo cada noche y a rezar sobre él por quien más lo necesitara. Al cabo de un mes, un correo inesperado trajo la noticia de una herencia olvidada que sanó sus deudas y permitió educar a los muchachos. Los cronistas hablan de coincidencia. Ella, en su diario, lo llamó la mano de Teresa que parte el pan en 1000 pedazos y deja a cada uno la porción justa. No se trata de magia ni de contabilidad celestial, se trata de pedagogía del amor. El simple gesto de reservar, antes de saciar la propia hambre, rompe el círculo vicioso del egoísmo y abre la puerta a la emoción más teresiana, la caridad concreta, esa que se mide en migajas reales y no en discursos huecos. Al guardar el pan, confiesas que tu mesa no es fortaleza sino hospedería, afirmas que tu despensa puede vaciarse para que otros se llenen y, paradójicamente, comprobarás que cuanto más se regala, menos falta hace. Teresa lo describía con humor: Dios es un panadero generoso, cuando huele que compartes el bollo, llena otra vez la artesa sin que te des cuenta. Imagina ahora tu propia rutina. Llegas exhausto, abres la bolsa con prisas, partes una rebanada para cada quien y, al barrer las migas, recuerdas este tercer secreto. Tomarás entonces un pedacito, lo envolverás en un paño limpio, lo colocarás en una caja de madera o cerámica, quizá junto a una breve oración escrita a mano, que quien necesite pan encuentre sabor de hogar en esta casa. No sabes si alguien tocará el timbre pidiendo ayuda, no sabes si será un vecino desempleado o un mensajero del cielo disfrazado de indigente. Lo que sí sabes es que tu acto ha reordenado las prioridades interiores, primero el otro, después yo. Ese desvío de costumbre, mínimo pero radical, convierte tu cocina en altar de la confianza. La reserva no tiene por qué limitarse al alimento físico. Teresa exhortaba a sus monjas a reservar palabras dulces para la hermana que volvía cansada, reservar silencio para la que buscaba recogimiento, reservar una sonrisa para la enfermera que velaba toda la noche. El pan es metáfora y realidad simultánea, enseña a apartar, dentro del bolsillo del tiempo, un trozo de paciencia, otro de perdón, otro de escucha. Cuando falte el mendigo visible,
quizá aparezca el hijo herido que necesita media hora de atención. Cuando falte el hijo, quizás seas tú quien mendigue ternura y descubras que el pan que diste retorna multiplicado. Teresa advierte, sin embargo, que la práctica pierde su sabor si se vuelve rutina sin conciencia. No basta con tirar un trozo viejo para tranquilizar la culpa y seguir igual, hay que elegir lo mejor, ofrecerlo primero, como el pastor que entregaba el cordero primogénito en el templo. Por eso recomienda bendecir el pan con una oración breve antes de guardarlo, y renovar la reserva cada día, para que no se apolille la intención junto con la corteza. A la semana, notarás un cambio imperceptible, tus compras se ajustarán al verdadero consumo, tu basura disminuirá, tu corazón latirá más despacio, como si hubiera aprendido que la abundancia no depende del supermercado sino del gesto que reparte. Contemplarás entonces un fenómeno que Teresa llamaba la visita silenciosa de los ángeles. No esperes campanillas ni resplandores, tal vez llegue en forma de paz que envuelve la casa, de conversación que se reconcilia, de factura inesperadamente rebajada, de alegría inmotivada al despertar. Los modernos lo llamarían psicología positiva o solidaridad, la mística lo nombra gracia. Para quien abre la alacena y aparta pan para el prójimo, la realidad entera se aligera, y la angustia por el futuro cede paso a la certeza de que siempre habrá suficiente mientras exista amor que reparta. Así culmina este tercer punto, sosteniendo en alto un mendrugo que trasluce el resplandor de muchos amaneceres compartidos. Guarda tu pan, pero no lo encierres detrás de llave, guárdalo como se guarda una promesa, listo para ser roto y degustado en el momento justo. Y cuando la noche avance con sus sombras, enciende una llama pequeña, la que exploraremos en el próximo secreto, porque donde el pan se comparte, es preciso también que una luz permanezca vigilante, anunciando al mundo que la mesa sigue puesta y el corazón despierto. Cae el crepúsculo, y con él llegan esas horas grises en que la casa comienza a crujir como un barco fatigado mientras los miembros de la familia se dispersan en teléfonos, tareas y silencios. Fue precisamente para esa franja de sombras, decía Santa Teresa, que Dios inventó la llama, no la grande de los fogones, sino la pequeña, la de la vela humilde que titubea sobre el pabilo y sostiene con su temblor el frágil equilibrio entre la penumbra y la noche cerrada. La santa insistía en que encender una vela al atardecer era más que iluminar el comedor, era proclamar una victoria anticipada sobre los temores que acechan cuando las certezas del día se desvanecen. Es el gesto de almas vigilantes, escribió, aquellos que prefieren gastar un poco de cera antes que entregar su paz al reino del desasosiego. La tradición teresiana cuenta que, en el convento de San José, las religiosas tenían la costumbre de prender una vela en cada celda justo cuando el sol rozaba los tejados de Ávila. No importaba lo escaso del cirio ni el grosor de la cera, bastaba una llama mínima para que se sintiera la presencia del amigo, así llamaba Teresa al Señor, atravesando los corredores. Testigos externos narraron que, al caer la tarde, el claustro vibraba con un fulgor de luciérnagas suspendidas y el silencio adquiría densidad de santuario. Aquella práctica se extendió pronto a hogares laicos, las familias que adoptaban la vela de la vigilia, como la bautizaron los carmelitas descalzos, solían reunirse un instante alrededor de la llama para recitar un Padre Nuestro o, al menos, para guardar un minuto de quietud antes de dispersarse de nuevo. Y ese minuto obraba prodigios, discusiones aplazadas encontraban cauce, el cansancio daba un respiro y la casa se sentía de pronto compacta, como si cada ladrillo compartiera el mismo latido. La historia ofrece ejemplos elocuentes del poder simbólico de esta luz. En 1918, un médico sevillano, agotado por la epidemia de gripe, regresaba cada noche a su vivienda temiendo contagiar a sus hijos. Su esposa, devota de Teresa, encendía una vela junto a la puerta y le pedía que acercara las manos para calentar el alma antes que el cuerpo. El hombre confesó en carta posterior que aquel instante disipaba el vértigo del hospital, volvía a sentir que la esperanza no se había extinguido con la fiebre de sus pacientes. Décadas más tarde, en pleno caos de la Segunda Guerra Mundial, una familia polaca escondida en un sótano encendía una vela al ponerse el sol. Los niños descubrían que la penumbra bélica no podía sofocar la llamita que su madre protegía con las palmas. Cuando la guerra terminó, aquellas criaturas, ya adultas, contaron que ese rito nocturno fue la lección más firme de resiliencia que recibieron en toda su vida. Santa Teresa, siempre práctica, advertía que la vela no es talismán sino recordatorio.
No ahuyenta literalmente los problemas, los pone en perspectiva. Al plantar la llama ante tus ojos, reconoces que la oscuridad existe, pero no reina, admites tus miedos, pero no les entregas la última palabra. Ella animaba a pronunciar una breve oración al encenderla: Señor, que esta luz sea centinela de mi alegría. Sostenía que bastaba esa frase para que la mente desenchufara el ruido acumulado y se abriera al susurro del espíritu, ese murmullo que raras veces se oye en el fragor del día, pero que brilla, como brilla el pábilo, cuando el entorno queda calmo. Quien adopte este cuarto secreto descubrirá pronto efectos colaterales. Primero, la conversación en casa cobra un tono más suave, la luz tenue invoca confidencias, invita a bajar la voz, a mirarse a los ojos en vez de a las pantallas. Segundo, el sueño llega con mayor mansedumbre, los que velan media hora frente a la llama suelen describir un adormecimiento dulce, como si el fuego hubiera quemado las espinas de la ansiedad. Tercero, se despliega una curiosa solidaridad con los que aún caminan por la calle, la ventana iluminada se convierte en faro de esperanza para el vecino tardío que regresa del turno de noche y, al divisar el resplandor, comprende que no todas las lámparas se encienden por consumo sino por compasión. No faltarán quienes objeten que hoy existen bombillas LED infinitamente más prácticas. Sin embargo, Teresa replicaría que la vela ofrece algo que la electricidad no puede: vulnerabilidad. La llama puede apagarse con un soplo, pide cuidado, exige presencia. Al protegerla con la mano, nos volvemos más conscientes de nuestra fragilidad y, paradójicamente, de nuestra fuerza para custodiar lo valioso. Mantener encendida la vela al atardecer es, en definitiva, un acto de fe en que la ternura vence a la violencia, la paciencia a la prisa, la luz a la tiniebla. Llegados a este punto, pregúntate, ¿qué rincón de tu casa reclama esa chispa viva? La mesa donde cenan los tuyos, el escritorio donde luchas con facturas y proyectos, la habitación donde un enfermo combate la fiebre. Encuentra un candelero firme, apoya la vela y enciéndela justo cuando el sol empiece a desdibujarse detrás de los edificios o de los montes. Detente unos segundos, observa cómo la mecha crepita y cómo la penumbra se contrae. Ese simple acto te conectará con millones de creyentes que, desde el primer siglo, han hecho retroceder la oscuridad con la misma arma, un minúsculo punto de fuego que declara la fidelidad de la luz. Antes de continuar con el video, sumérgete en el relato completo de la Biblia con claridad, simplicidad y encanto en una única lectura. Con nuestro curso, Estudio Cronológico de la Biblia, descubrirás cada historia en su orden real, entendiendo cómo se conectan los personajes, los hechos y las promesas de Dios. Aprende desde Génesis hasta Apocalipsis, de forma fácil, profunda y a tu propio ritmo. No dejes pasar esta oportunidad de fortalecer tu fe y comprender la palabra como nunca antes. Escanea el QR code que ves en pantalla o haz clic en el enlace fijado en el primer comentario y comienza hoy mismo este hermoso viaje espiritual. Te esperamos. Con la vela encendida y el corazón sosegado, estarás listo para reconocer el quinto signo que aguarda bajo el umbral, una medalla que, aunque pequeña, guarda el poder de un escudo invisible para tu hogar y los tuyos. La quinta señal que Santa Teresa propone esconder a plena vista es diminuta, redonda y de metal modesto, la medalla de San Benito, colocada bajo el umbral principal como si fuera una llave invisible que cierra la puerta a cualquier influencia oscura. Según cuenta la tradición carmelita, Teresa admiraba al santo monje por su batalla vital contra las tentaciones y por la fuerza espiritual contenida en la cruz que preside la leyenda Crux Sacra Sit Mihi Lux. Decía que quien pisara, siquiera sin saberlo, aquel emblema milenario recibía un baño de luz que lo acompañaba al entrar y salir, como si el suelo mismo bendijera sus pasos. Para la santa, la fe no se exhibe como un trofeo, se incrusta en los cimientos del hogar para que sostenga la vida cotidiana sin alarde. La costumbre nació en Ávila cuando Teresa envió a un hermano albañil a repararle el marco de la puerta del locutorio. Antes de sellar la madera, ella deslizó una medalla de bronce entre la jamba y la pared, murmurando una breve oración, que cada viajero que cruce este umbral despierte a la luz de Cristo. Los sucesos que siguieron alimentaron la leyenda. Una noche de invierno llegaron al convento dos hombres ebrios buscando alboroto. Al traspasar la puerta, ambos se detuvieron perplejos, como si un soplo helado les hubiese recordado súbitamente su infancia de altar y catecismo, rompieron a llorar,
pidieron perdón y salieron sin causar daño. Las hermanas atribuyeron aquel giro inverosímil a la medalla escondida, y la práctica se difundió por Castilla y luego por media Europa. Ocultar la medalla bajo el umbral no pretende transformar la casa en fortaleza mágica, más bien, confiesa la convicción de que todo espacio humano puede consagrarse mediante símbolos que remiten a una realidad mayor. Teresa insistía, lo esencial no es la pieza de metal, sino la oración que la acompaña y la confianza con que se deposita. Sin embargo, reconocía que el objeto físico ayuda a la memoria, es un despertador para la conciencia aletargada. Cada vez que la suela de tu zapato roza ese pequeño disco, aunque no lo sientas, tu mente subconsciente registra una presencia de consuelo. Tal como sucede con el perfume casi imperceptible que te transporta de golpe a la cocina de la abuela, la medalla graba en el piso un aroma espiritual que recuerda, no temas, avanza, el bien va contigo. Los archivos parroquiales recogen testimonios curiosos. A finales del siglo XIX, una posadera salmantina colocó la medalla bajo la tarima de entrada tras una serie de robos que habían ahuyentado a los huéspedes. Al mes siguiente, la delincuencia cesó sin explicación y, lo más sorprendente, la mujer notó que los viajeros empezaron a tratarse con cortesía inusual, compartían mesa, intercambiaban historias, dejaban propinas generosas. La prensa local habló de simple refuerzo policial, la posadera, en su diario íntimo, lo llamó efecto Benito. Un siglo después, en 1987, un maestro de escuela de Michoacán contó que su hijo adolescente sufría pesadillas y terrores nocturnos. Inspirado por su difunta abuela teresiana, deslizó la medalla bajo el felpudo del dormitorio y rezó la oración de exorcismo benedictino. Las visiones cesaron gradualmente y el joven, hoy adulto, todavía guarda la medalla como reliquia de paz interior. No faltan escépticos que atribuyen estas historias a su gestión. Teresa respondería que el alma humana es campo de batalla entre luz y sombra, y que Dios respeta nuestra psicología, nos regala signos visibles para fortalecer la voluntad cuando flaquea la razón. Por eso aconsejaba bendecir la medalla con agua exorcizada y pronunciar la fórmula latina Vade retro Satana al fijarla. No se trata de obsesionarse con fuerzas malignas, sino de recordar que la libertad se protege mejor cuando se confía en algo más fuerte que uno mismo. De hecho, la santa recomendaba revisar cada año el umbral donde descansa la medalla, limpiarlo de polvo y renovar la oración, del mismo modo que se renuevan las bisagras para que la puerta no chirríe. Colocar la medalla también tiene un efecto pedagógico silencioso en la familia. El niño que pregunta por qué papá entierra un círculo de metal bajo la puerta, aprende que hay realidades invisibles, tan reales como el hormigón, que merecen cuidado. El adolescente que tropieza con la historia de Benito y su copa envenenada descubre que la integridad puede hacer milagros. El adulto que regresa exhausto del trabajo pisa el umbral y, sin saberlo, deja fuera el resentimiento que venía creciendo en su pecho. Todo gracias a un objeto de unos pocos gramos al que la sociedad de consumo jamás dedicaría un anuncio publicitario. Quien desee practicar este secreto encontrará sencillo el rito: adquirir una medalla auténtica, preferiblemente con la cruz y las iniciales CSSML y NDSMD, llevarla a bendecir, buscar un instante de silencio, quizá al alba o al filo del crepúsculo, y deslizarla en la ranura entre la madera y la loseta, o bajo el felpudo si el piso es de mármol. Después, cerrar los ojos y repetir: que la cruz sagrada sea mi luz, que el maligno no sea mi guía, retrocede, tentación, maldad, no me aconsejes cosas vanas, lo que me ofreces es malo, bebe tú mismo tu veneno. Es una fórmula antigua, casi poética, que remezcla latín y castellano. Lo importante es pronunciarla con serenidad, sabiendo que cada palabra ancla el corazón en la luz que vence la oscuridad. Con el paso de los días, tal vez no percibas cambios espectaculares, pero notarás un ambiente de calma difícil de explicar. Las tensiones se disuelven antes de estallar, ciertas visitas inoportunas se cancelan misteriosamente, y cuando se presentan dificultades, porque la vida nunca deja de plantearlas, la familia descubre una capacidad extra de resiliencia, como si una coraza invisible amortiguara los golpes. Teresa lo habría descrito así: el santo abre un territorio de paz en medio de la guerra diaria. Así concluye el quinto punto, colocando bajo tus pies el escudo del monje que derrotó al dragón de la desesperanza con la sola fuerza de la cruz.
Prepárate ahora para alzar la vista hacia la mesilla de noche, donde reposa el sexto signo, un rosario gastado que late como un corazón de cuentas y que teje, cada madrugada y cada ocaso, un puente indestructible entre la tierra y el cielo. El último secreto que Santa Teresa escondía como joya humilde es el rosario gastado que reposa sobre la mesita de noche, al alcance de la mano que despierta en la madrugada y de los labios que se quedan sin palabras cuando el día ha sido demasiado largo. No hablo del rosario flamante que se exhibe en vitrinas ni del collar lujoso hecho de perlas brillantes, sino de ese cordón de cuentas erosionadas por décadas de contacto humano, teñidas de grasa, lágrimas y sudor, enredado a veces con recibos o con el libro que no logras terminar. Para Teresa, cada cuenta era una aldaba llamando a la puerta del cielo, y el hilo que las une simbolizaba la historia personal que Dios teje con tus miserias y tus milagros. Decía que el rosario viejo actúa como un puente nocturno, conecta la respiración entrecortada del durmiente con el susurro constante de la madre que vela, aun cuando nadie más despierta en la casa. Cuenta la tradición que durante las fundaciones, Teresa viajaba con un rosario de nudos de algodón marrón que guardaba en el bolsillo de su hábito como el capitán que no suelta el cestante. Lo tomaba antes de acostarse, sobre una tabla que hacía de cama, y rezaba las primeras cuentas con las hermanas, luego, ya en silencio, dejaba que los misterios siguieran girando entre sus dedos hasta quedarse dormida. Una novicia relató que las cuentas, al rozarse, producían un leve chasquido que se mezclaba con el siseo del viento en los postigos y terminaba arrullándolas como un coro de grillos místicos. Ese sonido, decía Teresa, era el latido del convento, el metrónomo que marcaba los compases de una vida consagrada a la alegría costosa del Evangelio. Años más tarde, una monja anciana confesó haber heredado aquel mismo rosario, lo llevaba atado con hilo de cáñamo porque se había roto varias veces. Cada nudo de reparación recordaba un favor recibido, la curación de un niño, la solución a una deuda, la paz entre dos parientes enfrentados. Cuando rezo en la noche, escribió, siento que mis dedos tropiezan con las cicatrices del cordón y cada cicatriz es un acto de gratitud que se vuelve oración nueva. Esa imagen resume la lógica teresiana, el rosario no es un amuleto inmutable, sino un organismo que envejece contigo y guarda memoria de tu peregrinaje. Colocar el rosario junto a la cama responde a una psicología espiritual muy concreta. Santa Teresa sabía que la noche es territorio de batallas invisibles, recuerdos que muerden, presentimientos que asfixian, tentaciones que adoptan el disfraz de insomnio y se sientan a la cabecera para susurrar desesperanza. Ella aconsejaba agarrar el rosario como quien palpa la barandilla en una escalera oscura, no siempre ves el siguiente peldaño, pero la mano reconoce la madera y sabe que no caerá. Repetir Ave Marías en ese momento no es recitar fórmulas vacías, es bombear oxígeno al corazón estancado por el miedo. Es, sobre todo, dejar que otra voz, la de María, cante por ti cuando tu garganta se quiebra. La historia moderna ofrece testimonios conmovedores. En 1944, un soldado republicano exiliado en Toulouse escribió a su madre que conservaba el rosario familiar escondido bajo la almohada del cuartel. Afirmaba que, al tocar las cuentas en mitad de las alarmas, experimentaba un silencio caliente que lo protegía de la locura de las bombas. Medio siglo después, una enfermera brasileña contaba que, durante sus guardias de madrugada, llevaba un rosario diminuto en el bolsillo del uniforme, cuando algún paciente agonizante pedía compañía. Ella le ofrecía sostenerlo juntos. Aunque no puedan rezar, decía, las cuentas les devuelven la sensación de que alguien los lleva de la mano hacia la otra orilla. Tales relatos encajan con la intuición teresiana de que el rosario funciona como cordón umbilical entre cielo y tierra, vivo aun cuando los labios callan. Prácticamente, Teresa recomendaba bendecir el rosario periódicamente y no cambiarlo por otro nuevo mientras se pudiera remendar. Las cuentas pulidas por los dedos, aseguraba, encarnan la frase del Apocalipsis, daré al vencedor una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Cada cuenta es un nombre propio que Dios susurra, al pasarla, te reconoces hijo y heredero. Si un día se rompe el cordón, no lo lamentes, siéntate, enhebra aguja y cáñamo, repite un gloria con cada nudo y conviértelo en memorial de gracia. Ese remiendo será la costura con la que Dios cose tu pasado roto, para que ningún misterio quede suelto. Conviene incorporar un pequeño rito diario, al apagar la lámpara, deposita el teléfono en el cajón y toma el rosario.
No importa si los párpados pesan, basta un Padre Nuestro en voz baja y un Ave María por los que no rezan. Teresa advertía que el rosario no compite con el descanso, sino que lo regula. El vaivén rítmico de las cuentas afloja la tensión del sistema nervioso y empuja el cerebro al sueño profundo, igual que el oleaje mece al barco hasta que se acuna en el puerto. Algunas familias teresianas acostumbran rezar solo la primera decena y dejar las demás por si uno se despierta en mitad de la noche. Así, cuando la preocupación nos acude a las 3 de la madrugada, la mano encuentra las cuentas y continúa la oración en piloto automático, como quien reanuda un sueño interrumpido. El rosario gastado también educa a los hijos sin discursos. El niño que ve a sus padres entrelazar cuentas antes de dormir aprende que la fe no se reduce a misas dominicales, sino que permea el último aliento del día. El adolescente que encuentra el rosario bajo la almohada cuando llora en secreto descubre que existe una salida que no pasa por la pantalla. El anciano que aprieta las cuentas en la penumbra del hospital comprende que su historia no es un círculo cerrado, sino una espiral que desemboca en la eternidad. Todo eso sucede en silencio, sin que nadie lo grite, como la savia que recorre un árbol durante la noche mientras el bosque parece dormir. Al adoptar este sexto secreto, la casa se convierte en oratorio clandestino que vibra al ritmo de los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Cada cuenta golpea suavemente la mesilla de noche y hace resonar un campanario diminuto que solo los ángeles oyen. Teresa resumía este efecto con su humor castellano: un rosario viejo hace más ruido en el cielo que 100 trompetas nuevas en la tierra. Porque el cielo escucha el roce de la fe perseverante más que el clamor de la fe esporádica. Con el rosario en su puesto y tus dedos ya habituados a buscarlo incluso dormido, el inventario de las 6 bendiciones llega a su plenitud. Queda ahora que las conviertas en costumbre y las transmitas: agua bendita junto a la puerta, crucifijo central, pan reservado para quien lo necesite, vela encendida al atardecer, medalla de San Benito en el umbral y rosario gastado a la cabecera. Solo entonces, prometía Teresa, descubrirás que tu casa no alberga simplemente muebles y recuerdos, sino la misma corriente de gracia que un día prendió fuego a su pequeño convento de Ávila y lo volvió faro para todo el mundo. Imagina que han pasado muchas estaciones desde que adoptaste el agua bendita, el crucifijo central, el pan reservado, la vela crepuscular, la medalla escondida y el rosario gastado. Un día amaneces y descubres que tu casa respira distinto, casi como un claustro vivo donde lo cotidiano late al mismo compás que lo sagrado. Santa Teresa aseguraba que, cuando esos 6 signos empiezan a dialogar entre sí, surge una séptima bendición que nadie puede colocar en un estante ni colgar en la pared, pero que es más real que cualquier objeto material: el corazón agradecido. Lo llamaba la estancia interior y sostenía que, si no se activa, las otras 6 cosas se convierten en simple folclore devocional. El corazón agradecido no es un sentimiento pasajero, es un estado de vigilancia amorosa que reinterpreta cada ruido de la casa como un verso de un salmo y cada visita inesperada como un mensajero de la providencia. Para Teresa, la gratitud era la atmósfera que permite que los demás dones circulen sin coagularse, el oxígeno que mantiene viva la llama de la vela y la savia que recorre las cuentas del rosario aun cuando los dedos se entumecen. Cuenta la leyenda teresiana que, en las noches de primavera, la santa se levantaba sigilosamente para caminar por los corredores silenciosos del convento y, apoyando la mano en los muros fríos, murmuraba: «Gracias, Señor, porque esta piedra sostiene mi paso, gracias por el aire que entra por la celosía, gracias por el sueño de mis hermanas». Esa letanía sin fin transformaba la arquitectura en partitura, y al amanecer el edificio entero parecía vibrar con un resplandor que algunos peregrinos describían como un humor de fiesta imposible de explicar. Aquel agradecimiento radical se contagió a la comunidad, y los historiadores cuentan que la Encarnación se volvió un lugar de reconciliación espontánea. Viajeros enfermos hallaban alivio inexplicable, campesinos sobrecargados de deudas encontraban ánimos para volver al campo, incluso religiosos tensos entre sí terminaban riendo juntos mientras repasaban las cuentas de un rosario. Los escépticos atribuían la atmósfera a la disciplina monástica, los devotos, al poder místico. Teresa aclaraba con su humor agudo que era simple interés compuesto de gratitud, que multiplica cualquier moneda espiritual que caiga en la alcancía del alma. Practicar este séptimo punto supone reeducar la mirada hasta que cada objeto se vuelva transparencia de su creador.
El agua bendita roza tu frente y, en vez de marcharse sin más, se queda latiendo como una gota de luz que te acompaña durante el tráfico. El crucifijo deja de ser un recordatorio de sufrimiento y se vuelve un espejo donde reconoces tu propio amor en construcción. El pan apartado resuena en tus entrañas cuando ofreces el último pedazo de paciencia al compañero que más te irrita. La vela, con su llama frágil, te enseña que la esperanza se defiende con gestos menudos. La medalla bajo el umbral rechina suave bajo tus pies al volver de la calle y te persuade de soltar la ira antes de cruzar la puerta. El rosario, finalmente, palpita como un corazón prestado cuando tus fuerzas flaquean. Todo ello, entretejido por la gratitud, configura lo que la santa llamaba el claustro portátil, un espacio interior donde ninguna mala noticia entra sin ser filtrada por la paz. La psicología moderna confirma lo que Teresa intuyó sin manuales: la gratitud altera la química cerebral, reduce los niveles de cortisol y aumenta la empatía. Un estudio de 2023 demostró que las familias que dedican un minuto diario a expresar agradecimiento presentan un 23% menos de discusiones intensas y un 31% más de cooperación en tareas domésticas. Los datos empiristas, sin embargo, apenas rozan la superficie de lo que la santa describía. Un alma agradecida es un horno donde se cuece el pan de la alegría que después alimenta a muchos. Cuando el corazón se ejercita en ese músculo secreto, incluso las tragedias encuentran resquicios por donde filtrarse sin anegar la casa de amargura. La gratitud no niega el dolor, pero lo envuelve en un contexto de sentido que desactiva su veneno. Concretar la séptima bendición exige un pequeño ritual diario. Al sonar la alarma, antes de tocar el celular, recita mentalmente 3 gracias muy específicas: por el aire que entra, por el techo que no gotea, por el nombre propio que pronunció tu madre al nacerte. Al acostarte, vuelve a enumerar otras 3, aunque el día haya sido un campo de escombros. Teresa sugería además una cuenta extra en el rosario: al final de cada decena, detenerse un segundo y pronunciar un agradecimiento espontáneo, sin censura. Esa práctica torna el rezo en un tejido de sorpresas, porque de pronto agradeces el error que te humilló y te hizo más humilde, la enfermedad que despertó la ternura de tus hijos, la pérdida que despejó tu apego y abrió espacio a nuevas relaciones. Al cabo de semanas, notarás que la gratitud se vuelve reflejo automático. Darás gracias por la luz roja que te obliga a frenar y contemplar el cielo rosado de la tarde. Bendecirás las arrugas que surcan el rostro del padre anciano. Sonrías, contra toda lógica, cuando un proyecto se caiga, porque confiarás en el curso oculto de los acontecimientos. En ese punto, la casa ya no será solamente tu domicilio, será un santuario en el que cualquiera que cruce el umbral, incluso sin palpar la medalla, se sentirá abrazado por una atmósfera de honra silenciosa. Teresa garantizaba que un hogar así se vuelve espejo de Jerusalén celestial, donde el visitante queda prendado sin saber por qué y regresa a sus labores más ligero de corazón. Cuando llegue el día en que las 6 cosas materiales se desgasten, el frasco se agote, la cruz se ennegrezca, el pan se endurezca, la vela se consuma, la medalla se oxide, el rosario se rompa, el corazón agradecido permanecerá como brasa que no se apaga porque arde con fuego prestado. Entonces entenderás la verdadera sorpresa de la promesa teresiana: no fuiste bendecido por poseer objetos sagrados, sino que los objetos fueron el pretexto para despertar una disposición interior que no depende de ninguna cosa creada. Y así, allí donde te mudes, aunque tengas solo paredes vacías, seguirás portando la bendición contigo, pues el séptimo signo no viaja en camiones de mudanza. Late dentro de tu pecho y convierte cualquier futuro hogar en morada de luz. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.